La relación entre el pueblo judío y Roma podría contarse a partir del año 63 a.C. aproximadamente, cuando el Imperio Romano entró en Jerusalén y la provincia de Judea pasó a ser un estado vasallo con cierta autonomía. Cuando Herodes el Grande gobernó como rey de los judíos, del 37 al 4 a.C., lo hizo bajo patrocinio romano. En ese sentido, él mismo pagaba tributo a Roma. Es decir, los judíos lo hacían indirectamente a través de los impuestos internos que Herodes recaudaba. En el año 6 después de Cristo se destituyó a Arquelao, hijo de Herodes el Grande, y Judea dejó de ser un reino cliente o vasallo. Roma la incorporó como provincia bajo administración directa, gobernada por un procurador romano. Con esto, los judíos debían pagar impuestos directamente a Roma y no triangulados a través de su rey. Los impuestos que pagaban los judíos al Imperio Romano eran comúnmente dos. El impuesto per cápita, que era sencillamente por ser parte del censo. Se trataba de un denario al año para hombres de 12 a 65 años y mujeres de 14 a 65. El motivo de este impuesto iba ligado al símbolo de sometimiento político más que una carga económica. Y el impuesto sobre la tierra, considerado 10% del rendimiento de la tierra, aunque algunas fuentes mencionan 10% del grano y 20% del vino y del fruto. Referente a las monedas que utilizaban los judíos, tenían conflicto con su uso, sencillamente porque en varias de ellas aparecía la imagen del César, emperador de Roma, e implicaba mayormente dos cosas. La primera obedecía a la sujeción que automáticamente existía al usarlas, es decir, siendo una tierra conquistada por un imperio, utilizar las monedas que él acuñaba era vivir bajo sus reglas y gobierno, un golpe duro a su orgullo. Tiempo atrás, aunque no por causa de los romanos, Nehemías describe las circunstancias de vivir bajo la ocupación o dominio extranjero, desde el punto de vista judío. Nehemías 9:36. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. La segunda a un elemento ligado a la ley de Moisés, más bien indirecto. Deuteronomio 5:8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. La relación entre el mandamiento de la escultura o imagen, de entrada parecería extraña, pero hay que ahondar en lo que era visible en ellas. Una de las monedas que ejemplificaba el motivo del rechazo a nivel religioso de los judíos era el denario romano de Tiberio, el cual en una de sus caras tenía la inscripción César Tiberio el Augusto Divino. Ese texto significaba lo siguiente: César Tiberio, nombre del emperador reinante; Augusto Divino o hijo del divino Augusto, quien había sido deificado tras su muerte, por lo que Tiberio se presentaba como hijo de un dios. Imperator, título militar que designaba al comandante victorioso y en el contexto imperial al soberano supremo. Con la carga previa para el judío común, era válido aceptar que el denario de Tiberio constituía una especie de dios pagano que portaban, y por tanto existía rechazo a nivel religioso debido a su uso. Existe evidencia suficiente para considerar que al mismo tiempo el Imperio Romano autorizó que se acuñaran monedas especiales utilizadas en Judea, evitando retratos humanos o representaciones divinas, pero siempre inscripciones con el nombre del emperador reinante o de sus familiares, asegurando la autoridad romana. A pesar de que no hay un retrato, los símbolos religiosos romanos también resultaban ofensivos para algunos judíos. Considerando lo anterior, la discusión que se aproxima a Jesús incluye quizá su frase más famosa de todos los tiempos, que conociendo o no su origen, muchas personas religiosas y no religiosas la han dicho o escuchado alguna vez en su vida. Un gran asunto que es necesario puntualizar es que la discusión entre Jesús y los fariseos que está a punto de suceder no se refiere estrictamente al pago de impuestos, no es acerca de si Jesús está de acuerdo o no con ellos de manera genérica, sino que, según su contexto, incluye una carga religiosa fuerte, que el texto no describe explícitamente. Pero ahondando en la parte histórica y política del dominio romano al pueblo judío, asuntos que repasamos al inicio, entonces las piezas comienzan a ensamblarse y la historia cobra su estructura real. Con base en todo lo anterior, las autoridades religiosas quieren atacar a Jesús, pero ya se dieron cuenta que el pueblo, los ciudadanos comunes, están a su favor. La autoridad que ven en él comienza a ser un lastre para ellos.
Se vieron en riesgo cuando no quisieron hablar mal de Juan el Bautista y a consecuencia de ello comienzan a elegir mejor sus palabras. Lucas 20:19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces, buscando atacar a Jesús, se complicaban las cosas, porque el pueblo estaba de su lado, con lo cual era necesario cambiar la estrategia. Ya no atacarían frontalmente a Jesús, sino utilizarían al pueblo para hacerlo, manipulando su orgullo herido contra aquello que todos estarían de acuerdo sin excepción: el Imperio Romano. Marcos 12:13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Lucas 20:20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. El acto de los fariseos y líderes religiosos es desesperado. Los herodianos eran un grupo de judíos que apoyaban al gobierno de Herodes. El teólogo conocido como San Jerónimo, entre otros, comentan que los herodianos lo consideraban como el Mesías, acorde a la profecía de Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Según su versión, el cetro de Judá, quitado ya de Israel con la conquista romana y dado a Herodes, quien era de Edom, implicaba ese cambio de cetro de Judá a un nuevo poseedor, y por tanto, eso lo convertía en el Mesías esperado. Con esto, la influencia que buscaban era política, no religiosa. No eran un grupo como los fariseos o saduceos, sino aliados políticos que buscaban mantener privilegios bajo el Imperio Romano. Como consecuencia, la relación entre herodianos y fariseos, o básicamente cualquier judío religioso, era casi nula, pues su idea del Mesías distaba por mucho. Juntarse y dialogar una estrategia para destruir a Jesús era por demás inusual, con la intención, tal como lo dice Lucas, de enviar una delegación espía para hacer caer a Jesús. La idea parecía simple. Jesús tomaba grandes precauciones cuando tenía líderes religiosos frente a él. Por tanto, viendo a personas jóvenes y aparentemente sin intereses combativos, lo tomarían por sorpresa y ahí lo capturarían en alguna blasfemia o contradicción suficiente para entregarlo al imperio. Todas las posibilidades eran consideradas. O Jesús mentía, o era pecaminoso o blasfemo, y solo era cuestión de tiempo para que lo capturaran, ya sea con una delegación de ancianos religiosos o de jóvenes espías. Todo era posible excepto que Jesús fuera el Mesías. Marcos 12:14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Dándole halagos a Jesús, los espías buscaban que no estuviera prevenido y así podrían atacarlo. Ninguno de sus adversarios había utilizado palabras amables con Jesús, así que apelaban a que redujera su nivel de sospecha al abordarlo así. Marcos 12:4. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La pregunta de nuevo parece poner en una situación complicada a Jesús. Como dijimos, la nueva estrategia no es atacarlo frontalmente con algún asunto religioso. Jesús no ha caído bajo ninguna de las trampas previas. La pregunta busca atraparlo desde la óptica política. Si respondía que era lícito, entonces lo acusarían de solapador o que consentía la conquista romana, buscando así que el pueblo lo despreciara. Si respondía que no era lícito, entonces los herodianos, siendo testigos, lo entregarían enseguida a las autoridades romanas, alegando alguna incitación a la revuelta o simplemente rebeldía. En cualquiera de los dos casos, los sacerdotes y fariseos se desharían de Jesús. Marcos 12:15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. A este fragmento Lucas añade un detalle adicional. Lucas 20:23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Queda claro que la moneda que trajeron a Jesús era un denario de César Tiberio. Así como los espías llegaron con supuesta inocencia y astucia haciéndole una pregunta, Jesús, yendo con la corriente, les pide la moneda y les regresa otra pregunta. Cuando Jesús pidió la moneda, de antemano los estaba avergonzando.
pues sabiendo que la tenían, invalidaba automáticamente su pregunta. Ellos no querían saber cómo actuar o buscaban una guianza o referencia de conducta por parte del maestro. Querían una respuesta rápida con la que pudieran acusarlo. Teniendo en su poder un denario de César Tiberio, le confirmaban que efectivamente lo estaban tentando. Entregar la moneda invalidaba su argumento. Ellos, al usarla, aceptaban y validaban el imperio. Marcos 12:17. Respondiendo Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La respuesta rápida y descuidada que buscaban los espías no llegó. Jesús respondió, pero no calificó como lícito o ilícito el pago de impuestos. El punto, aunque pareciera un lugar intermedio entre ambas respuestas, o indefinida, no era una respuesta tibia, ni de cerca. El teólogo holandés Erasmo comentó lo siguiente: Jesús les recordaría que, además de las exigencias de las autoridades gobernantes, también tenían sobre ellos la reclamación de su rey espiritual. Y la obediencia al César debía estar siempre condicionada por la obediencia a Dios. Dad al César todo lo que pueda exigir legítimamente, pero dad también a Dios todo lo que Él requiere de ustedes como sus súbditos espirituales. Den a Dios aquello que lleva la imagen y la inscripción de Dios, el alma. Lucas 20:26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. La pregunta maliciosa se derrumbó. Con mucha certeza, la respuesta de Jesús fue tan asombrosa que el silencio o maravilla fue la única cosa que pudieron reaccionar. También, el motivo por el cual la pregunta tenía implicaciones políticas era porque la intención era agitar al pueblo en su contra. Por ello, tiene sentido que no quisieran acosar más a Jesús. Marcos 12:18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Los siguientes adversarios en la lista eran los saduceos, quienes en su mayoría se conformaban por familias sacerdotales, aristocráticas de ascendencia supuestamente de Sadoc en tiempos del rey Salomón, y ocupaban puestos clave dentro del Sanedrín. Tenían acceso y autoridad sobre el templo de Jerusalén, controlando sacrificios, ofrendas y funciones religiosas oficiales. Pero interpretaban la ley desde un punto de vista práctico, casi extremista. Sus características más destacadas eran que negaban la resurrección de los muertos, no creían en ángeles ni espíritus y reconocían como escritura inspirada por Dios solo la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La mezcla era extraña. Por un lado eran sacerdotes del Dios de Israel y por otro, sencillamente no creían en el poder de Dios. Marcos 12:19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Los saduceos plantean su cuestionamiento de una manera más formal. No halagan a Jesús y no son agresivos en su presentación. Con un estilo intelectual citan la ley de Moisés para dar credibilidad a su argumento. Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará afuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esa ley es la que los saduceos traen a colación en su conversación, que a simple vista es evidente, pero la pregunta que harán a Jesús complicará su aplicación. Marcos 12:20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. De manera implícita, los saduceos se están burlando del concepto de la resurrección. Siendo elegantes, parten de una ley legítima de Moisés y luego ridiculizan sus posibilidades al extremo, para probar que esencialmente, según ellos, hablar del reino de Dios que Jesús está predicando y de la resurrección postrera que Él promete, todo es una farsa. Aún así, su idea no es una absoluta locura, pues asumiendo que la Biblia de su tiempo, el Antiguo Testamento para nosotros, incluye muy pocas referencias a una resurrección o vida eterna, en la ley de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, las referencias son casi nulas.
Esto en parte podría alimentar su idea de no creer en la resurrección. Por tanto, si Jesús citaba algunas de las pocas menciones en el Antiguo Testamento que lo apoyara, sería invalidado, porque para ellos no representaba ninguna autoridad. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? La respuesta de Jesús es frontal. El descaro de los saduceos fue cínico. Sabiendo que ellos no creían en la resurrección, tuvieron la valentía de preguntarle así: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Su intención de burlarse es clara. La contestación de Jesús, por tanto, fue que ellos, pretendiendo ser intelectuales, ignoraban incluso los únicos 5 libros que atesoraban. Marcos 12:25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Jesús va a desmoronar los principales argumentos de los saduceos. Negando la existencia primero de ángeles, Jesús declara que la resurrección es real, que los ángeles son reales y que las personas en el día postrero serán como ellos. No en un sentido físico o de autoridad, sino parece más bien desde el punto de vista matrimonial. Jamieson, Fawcett y Brown, en el siglo XIX, son teólogos escoceses que explicaron lo siguiente: el matrimonio está ordenado para perpetuar la familia humana en esta vida, pero en la resurrección no habrá muerte ni necesidad de esa institución. Por ello, los resucitados serán como ángeles, en cuanto a la inmortalidad y la naturaleza espiritual. Hasta este momento, la respuesta de Jesús podría interpretarse como lo que él creía de la ley. Pero ante los saduceos, la opinión de Jesús no era suficiente. Ellos le trajeron evidencia con la ley de Moisés. Así que él, Jesús, debía responder con ella para convencerlos. Y es precisamente lo que hará. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Aclarado el punto de los ángeles, Jesús aborda el asunto de la resurrección. El ataque de los saduceos comenzó así: Maestro, Moisés nos escribió. Así que, al responder él y decir: ¿no habéis leído el libro de Moisés?, les deja claro que él también conoce la Biblia y la fuente precisa de su extravío. Si ellos se enorgullecían de conocer la ley de Moisés a profundidad, con esa misma ley se arruinarían. Argumentando que en el Pentateuco no existía evidencia de la resurrección y por tanto no había razón para creer en ella, Jesús les muestra que siempre estuvo allí. No los regaña por darle más importancia al Pentateuco que a los profetas o cualquier otro libro, sino por negar la intención divina sobre el tema importante de la resurrección que existía incluso en esos libros. Éxodo 3:6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El tiempo presente es la clave. Para el momento en que los eventos del Éxodo 3 suceden, los patriarcas hace cientos de años habrían muerto. Con base en ello, la presentación de Dios ante Moisés en el libro del Éxodo establecía varias cosas. Su confusión y necedad radicaba en que el Dios en quien creían podía crear de la misma tierra al humano, pero ¿no podría resucitarlo después de que su cuerpo muriera? Citar el evento de Moisés implicaba actos sobrenaturales y claramente divinos, que ellos no podían desechar. Los patriarcas, al morir en su cuerpo físico, no habían pasado al vacío o a la nada. Jehová seguía siendo su Dios, lo que significaba que ellos aún existían. En otras palabras, la resurrección era algo real. Lucas añade una última parte a esto. Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Los escribas, enemigos originales de los saduceos en la cuestión de la resurrección, ahora apoyan a Jesús. Le contestan: bien has dicho, aunque en el pasado inmediato y de manera permanente han intentado acusarlo. Es como si quisieran utilizarlo solo cuando les conviene. Sea como fuere, no quedaba argumento para refutar a Jesús. La vergüenza que querían hacer pasarle a Jesús se transformó en su propia humillación.
Su cambio de estrategia, intentando que el pueblo fuera quien desechara a Jesús, tampoco funcionó. La inspección del Cordero de Dios no termina. Los argumentos en su contra se reproducen una y otra vez, ninguno con la fuerza suficiente para hacerlo caer. En cada una de ellas, Jesús sale de la trampa, exhibe a sus acusadores y sus intenciones. Dicho de otro modo, el Cordero destinado al sacrificio prueba una y otra vez que no tiene mancha, que es perfecto. Pedro, en su primera carta, contará con la misma idea y la explicará en esos términos. Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.